La Navidad se ha desvirtuado en la historia de la humanidad. Se ha distorsionado y hoy hasta escuchamos muchas posturas, ideas extrañas, raras algunas, y hay algunos hasta que toman una posición muy beligerante sobre si el cristianismo tiene que celebrar la Navidad o no tiene que celebrarlo. Pero en el sentido de la Navidad, el sentido real, tiene que ver con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Muy probablemente no sea esta la fecha, pero que Cristo vino es una realidad y con un propósito. Si alguna vez tuvo la oportunidad de viajar a otro país, ya sea aquí, a la República del Paraguay, al Uruguay, a Brasil o más allá, más lejos, de alguna manera uno está obligado a pasar por migraciones. Si pertenece a los países que forman el Mercosur, con el DNI directamente no hay ningún problema, si no tiene que presentar el pasaporte. Y el oficial de migraciones va a chequear que es su documentación, que usted sea esa misma persona que está presentando la documentación, pero inmediatamente viene una pregunta, antes o después, pero por allí va a estar. ¿A qué viene? ¿Qué lo trae a este país? Paseo, placer, negocios, trabajo, estudio. Y ellos están observando a ver cuál es la reacción de cada uno de los que van entrando y en base a eso le van a dar el visado, el permiso para poder entrar. ¿A qué vino Jesús? Imagínense en esta noche, y vamos a ir viendo la luz de la palabra del Señor, que cada uno de nosotros, los que también nos ven a través de las redes, de alguna manera seamos ese vista de aduana que dice: Jesús, ¿a qué venís? ¿Para qué venís acá a la tierra? ¿Cuál es el propósito de la llegada de Jesús? Yo sé que inmediatamente los cristianos, los creyentes, nuestra cabeza a veces funciona como una gran concordancia. Entonces inmediatamente uno como que va encontrando la respuesta. Pero mire, le invito a abrir la palabra de Dios acá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, donde de alguna manera Jesús se va a presentar. Ese niñito que vamos a recordar el 24 y por allí está la representación del pesebre allí en la ciudad o el pueblito de Belén. Algún día se hace hombre, se hace grande. No es el bebé que queda allí estancado en la historia, sino que es la encarnación misma de Dios. Versículo 44 del capítulo 12 dice así la palabra del Señor. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Permítame detenerme allí, pero usted no cierre su Biblia. ¿Qué está diciendo? Es imposible disociar o separar la figura de Jesucristo de la figura del Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Colosenses en el capítulo 1, dice que Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Porque a veces hacemos esa diferenciación. Bueno, hasta alguna vez he leído algún libro por allí donde dice: bueno, Jesús te entiende, Jesús sabe lo que te pasa, pero el Padre ni siquiera tiene idea de lo que te pasa. Discúlpeme, eso es un horror bíblico. Jesús dice: el que me ve, ve al que me envió. El que me conoce, conoce a aquel que me envió. O sea, Emmanuel, Dios con nosotros. Es como la presentación de Jesús. El tema: ¿para qué vino Jesús? ¿Qué es lo que recordamos?
Solamente es la excusa para juntarnos entre familia, comer, pasarla bien y que no haya, por favor, que no haya ninguna pelea, viste, de esas familiares que pasan en Mozambique solamente. ¿Cuál es el propósito? Si tiene allí su Biblia, fíjese cómo dice. El Señor, versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca, no siga viviendo. ¿En dónde? En tinieblas. Como le decía el domingo pasado, no pudimos tener la reunión. Para muchos era difícil salir de la casa porque algunas calles estaban inundadas, algunos tenían las calles cortadas, los árboles caídos, ramas por todos lados, una tormenta fuertísima. Pero básicamente aquí, y sé que en muchos hogares de ustedes, no había luz. Aquí en el templo llegó la luz recién cerca de las 10 de la noche, por allí. Y a algunos de los que están aquí presentes, la luz les llegó recién unas cuantas horas más tarde. La oscuridad nos vuelve torpes. Encontré gente el domingo a la tarde buscando desesperadamente velas. Vio que nunca uno tiene velas en la casa, pero de golpe veías que la noche se te venía y decís, bueno, ¿cómo hacemos? Ni hablar de cargar el celular. Wi-Fi, ¿qué era eso? Tener una paloma mensajera era ser un potentado. La oscuridad. El mundo está en tinieblas, estaba en tinieblas y sigue estando en tinieblas. Y Cristo se identifica. Imagínense en esa pregunta, Jesús, ¿a qué venís a la tierra? ¿A qué venís a nacer en un pesebre en Belén? ¿A qué venís a una sociedad que te va a dar la espalda? Los religiosos, el imperio romano del poder no va a querer saber nada de vos. Porque somos de corazón duro, terco, creemos que nosotros tenemos la razón. Y esa oscuridad domina. Y cuando hay oscuridad, hay miedo, hay temor. La oscuridad nos paraliza, nos vuelve torpes. Decí, ¿qué nos pasa a nosotros cuando se nos corta la luz en nuestra casa? Si no tenés el celular a mano y tenés la linterna, ¿cómo caminás? No caminamos como normalmente, vamos a tientas, tanteando. Y siempre está esa ley de la física que el dedo chiquito del pie encuentra el canto de una silla. Siempre. Pues no falla eso. ¿Y quién puso la silla? ¿Quién puso la mesa? Nosotros. Pero la luz es lo que te da esa seguridad. El tema es, fíjese cómo sigue. Versículo 47. El que oye mis palabras y no las guarda, no las tiene en cuenta, ¿sabe qué dice el Señor? Yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. A veces tenemos ciertas ideas, ciertos preconceptos. No voy a la iglesia porque estoy mal. Justamente es cuando más hay que venir a la iglesia. ¿Cómo voy a orar? ¿Cómo voy a orar si yo estoy mal? Y nos sentimos juzgados, nuestra propia conciencia empieza a juzgarnos también. Y fíjese qué interesante. Jesús dice, yo no vine a juzgar. Y es concreto y directo. Yo vine a salvarlos. Ahí donde uno puede ver la gracia, la misericordia, la bondad de Dios. El tema es que muchas veces nosotros mismos empezamos a aislarlos. Pero fíjese cómo sigue. Versículo 48.
El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como que el Padre me lo ha dicho. El que me rechaza, versículo 48, y no recibe mis palabras, quiere quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Hay un versículo por allí en Isaías, en el capítulo 55. Versículos 10 y 11, que dice de esta manera: como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, está hablando de que Dios hace las cosas con un propósito. Cuando envía la lluvia, tiene un propósito. Cuando envía la nieve, tiene un propósito. Está hablando de eso, de los propósitos divinos de Dios. Versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. A veces decimos, bueno, la palabra es predicada. A su tiempo dará su fruto. Sí, yo creo que a su tiempo dará su fruto, pero esa palabra ya va teniendo fruto. O para vida eterna, o para condenación eterna. Jesús dice, yo no te juzgo. Y si no guardás la palabra, si no escuchamos la predicación, nos entra por un lado, se nos va para el otro lado y no le prestamos atención, dice, está bien, es tu decisión. Pero esa palabra que hoy no le damos importancia, algún día va a ser esa palabra que nos va a condenar. Nunca, no hay ninguna predicación, ninguna palabra en el nombre del Señor que sea estéril, que no traiga fruto. O trae bendición al que la recibe, o se acumula para condenación. Jesús dice, yo no vine al mundo para juzgarlo. No vine a condenarlo. El que escucha y cree, aleluya, vine a salvarlo. ¿A qué vino Jesús? Jesús justamente vino con ese propósito de que podamos tener esa esperanza de vida eterna, esa confianza, esa seguridad que nos muestra la palabra de Dios cuando aún proclama, enseña y dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y no está hablando del sistema planetario, está hablando de los seres humanos. En cualquier latitud, en cualquier lugar, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A qué vino Jesús? Solamente para que un día de Navidad digamos feliz Navidad, Emmanuel, Dios con nosotros. El propósito del Señor es justamente no ser condenados, sino a salvarnos. Hay una historia en la Biblia que usted se va a acordar muy bien, que está por allí el Evangelio de Lucas en el capítulo 19. Muchos criticaban a Jesús porque se había acercado a una persona pecadora, una persona que estaba señalada por el resto de la sociedad, una persona que marcaba esa diferencia, donde nadie se quería juntar con él. Pero Jesús dice por allí el versículo 10, el Hijo del Hombre, hablando de Jesucristo, vino a buscar y a salvar, ¿qué cosas? ¿Se acuerda? Lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesús? Justamente ahí, a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que se había alejado de él.
Jesús se identifica y muestra tal cual es, las cosas como son. Y lleva de algún modo a decir, la única esperanza está justamente en Jesucristo. Esa realidad que nos lleva a decir, la única solución de vida eterna es a través de Jesucristo. Pero la venida de Cristo también no solamente marca el antes y el después en la vida del creyente, del que cree, sino que también es un modelo para aquellos que siguen a Jesús. Aquellos que alguna vez han tomado la decisión de decir, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios, yo creo que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Se acuerda y pasa por las aguas del bautismo en esa decisión voluntaria, en ese bautismo donde dice, muy bien, yo sigo a Jesucristo. Evangelio de San Mateo, capítulo 20. Jesús dice, el Hijo del Hombre, versículo 28, no vino o se acercó para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Pero permítame leerlo desde el versículo 25, Mateo 20, 25. Leí recién el versículo 28 que de alguna manera da el final, el corolario del propósito. Y Jesús dice, llamándolos a los discípulos, les dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, creen que son dueños, y que los que son grandes ejercen sobre ellos potestad y autoridad. Mas entre vosotros, ¿quiénes son ese vosotros? Los discípulos del Señor. Los que estamos dispuestos a seguir a Cristo. Los que estamos diciendo, Señor, yo te sigo. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, ese será vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. La palabra rescate, por más que hoy tengas un grupo musical que se llame así, por más que lo identifiques con algo de la música por allí de este tiempo, era una palabra que solamente se utilizaba cuando la persona iba a un supermercado muy especial, permítame decirlo de esa manera. Yo sé que hoy día vamos al supermercado y no sabes con qué ojos mirar, ni con qué lentes. Y voy a decir, pareciera que los jinetes del apocalipsis están en medio de nosotros. Pero había otro mercado mucho más terrible en la antigüedad, que era el mercado de esclavos. Durante el Imperio Romano había más habitantes del Imperio Romano que eran esclavos que personas libres. Abundaban esclavos por todos lados. Y el que iba a comprar un esclavo era justo, utilizaba esta palabra, voy a rescatar. En el idioma original significa, dice, el lutro. El lutro significa saco un esclavo y lo suelto y lo dejo ir libre. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo lo voy a dejar ir libre si yo lo compré, es mío? Cuando la Biblia dice, Cristo vino para dar su vida en rescate, está diciendo, Cristo vino para darte libertad, para darte plena libertad. Cristo vino para no ser servido, sino para servir. Y Él lo demostró con sus discípulos. Y lo demostró en su ministerio aquí en la tierra. Pero también va desarrollando esa realidad para cada uno de nosotros. El tema es, ¿qué hacemos con la libertad que Cristo nos da? ¿Qué hacemos con esa libertad? Solamente para cantar que somos libres, disfrutamos que somos libres. El apóstol Pablo decía,
en sus cartas más o menos de esta manera, si usted se va a acordar de esto: Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Qué estaba diciendo? Yo me rindo voluntariamente a Él. Cristo me hace libre del pasado, del pecado, de toda atadura. Cristo me hace libre de toda opresión, todo recuerdo del pecado, de esa conciencia manchada por las adicciones, por una vida que uno dice nos da vergüenza recordar eso. Cristo te hace libre. Dios envió a Jesucristo para que nuestra vida esté rendida totalmente al Señor.